es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Encontrar algunos términos que los hemos leído, pero no nos hemos detenido a comprenderlos, analizarlos, y entonces hemos tenido un falso concepto de lo que se expresa, cuando en realidad lo que el escritor quiso dar a entender era algo totalmente diferente. ¿Se ve en la pantalla? Ok. Te dice el versículo 2 del capítulo 22. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ese árbol que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tenemos que ubicarnos en el tiempo de cuando va a ocurrir esto. Esto no es para ahorita. No es para el periodo de la gracia. Tampoco es para la gran tribulación, periodo de la gran tribulación. Y tampoco es para el periodo del milenio. Entonces vamos a ver cómo entendemos estas palabras y a qué se está refiriendo este texto. Entonces probablemente se desea contrastar el hecho de que en la ciudad celestial, notemos, ciudad celestial, ya estamos en el periodo de la eternidad. Entonces va a haber una ciudad celestial, pero va a haber una ciudad terrenal también, hablando de Jerusalén, ya que va a haber un mundo nuevo, tierra nueva y cielos nuevos, pero en esa tierra nueva va a haber una Jerusalén terrenal. Y esta ciudad celestial es la que Juan nos dijo en el capítulo 21, que había visto descender del cielo de Dios a esta ciudad. Notemos que dice del cielo de Dios. Quiere decir que es un cielo que nosotros no conocemos. No es el cielo que nosotros, cuando salimos de nuestra casa y levantamos los ojos y vemos ese cielo, no es ese cielo. Ese cielo, este es el primer cielo. Es el cielo de la atmósfera. Pero hay un cielo que es celestial, que es el tercer cielo. Y de ahí va a proceder la ciudad celestial para descender en la Jerusalén terrenal. En esta ciudad celestial, las calles no son estrechas, como las calles que caracterizan a las ciudades terrenales de los tiempos de Juan. No son así esas calles. Hablando del árbol de la vida, dice, por lo tanto se extiende a lo largo de la espaciosa calle de la gran ciudad. El cuadro visual presentado es que el río de la vida fluye a través del medio de la ciudad y el árbol es lo suficientemente grande para cruzar por encima del río, de modo que el río está en medio de la calle y el árbol está a ambos lados del río. Si usted tiene duda en cualquier momento, puede encender su micrófono y preguntar, porque esto que estamos viendo es bastante complejo y yo sé que nos cuesta a veces comprender, pero usted puede hacerlo. Bueno,
Si vemos en el Génesis, hubo en el inicio de nuestra tierra un lugar llamado Huerto del Edén. En el Huerto del Edén había un árbol de la vida. Ahí había un árbol de la vida. Y ese árbol estaba en medio del huerto, según Génesis 2:9. Al principio del nuevo mundo, donde va a haber cielos nuevos y tierra nueva, va a aparecer o aparece nuevamente el árbol de la vida, pero ya no en medio del huerto, sino que en medio del río, de la ciudad, de la calle de la ciudad. Antes de pecar, el hombre tenía acceso al árbol de la vida, hablando de este árbol del huerto del Edén. Él tenía acceso a ese árbol, pero después de la entrada del pecado, se perdió ese privilegio para toda la raza humana. Todos. Todos estamos sufriendo las consecuencias del pecado que entró en ese momento a través de Adán y Eva, y ya no tuvimos acceso a ese árbol de la vida. Pero ahora va a ser restaurado, y en los cielos nuevos y tierra nueva, todos tendrán o tendremos acceso a ese árbol de la vida. En la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida se extiende a lo largo y a cada lado del río de agua de vida, convirtiéndose en una especie de un bosque hermoso. Pero habla de que cada mes ese árbol va a producir su fruto. Esto sugiere que el árbol produce 12 clases de fruto cada mes, 12 clases de fruto. Eso va a ser una asombrosa cosecha de la que no existe ninguna analogía en la tierra hasta el día de hoy. Eso es algo maravilloso, es algo que casi podemos decir es indescriptible, porque hoy no tenemos algún árbol que produzca cada mes 12 clases de fruto. No lo tenemos, pero eso se va a tener en esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Cuando se habla de sanidad de las hojas de ese árbol, Walvoord dice al respecto: el vocablo sanidad debe entenderse como proveedora de salud. ¿Por qué proveedora de salud y no de sanidad? Porque en esa nueva tierra ya no habrá enfermedad, ya no va a haber más dolor, más tristeza, más llanto, no va a haber. Entonces no se necesita sanar al pueblo que va a estar vivo en esa ciudad. Lo que sí es que va a proveer salud. Salud y sanidad son dos términos totalmente diferentes, ya que el vocablo en su etimología proporciona la idea de servir o ministrar, servir para salud, para proveer salud. Las hojas del árbol de la vida no son, por lo tanto, para producir sanidad, puesto que no habrá enfermedad en la Nueva Jerusalén. No va a haber enfermedad. Bueno, entonces veamos qué nos dice el versículo número 3. El versículo número 3 nos habla de esta parte importantísima, y aquí es donde yo quiero que ustedes participen, estén atentos, y quien quiera opinar lo puede hacer en este momento que yo pregunte. Dice ahí en el versículo 3 que en la Nueva Jerusalén no habrá más maldición. No habrá más maldición. ¿Alguien tiene idea de qué representa maldición? ¿Alguien quiere opinar? Podría ser tal vez castigo o juicio, Sí. o pobreza o miseria o escasez o hambre o desnudez. Correcto, correcto. Ahí vamos. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Pudiera ¿Qué? ser odio, rencor.
¿Sí? ira, enojo. ¿Sí? Digo yo, Correcto. hermano pastor, disculpe. Correcto. Estamos bien. Podría Amén. ser, ya no habrá más pecado también. También, correcto. Pecado y consecuencias del pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a ver acá también. Gracias, hermano Jonathan. Bueno, dice, y no habrá más maldición. Quiere decir que si no habrá más maldición, el día de hoy sí hay maldición. Estamos viviendo en un mundo que está bajo la maldición de Dios, pero ahí no habrá más maldición. Esa maldición que Dios pronunció en Génesis tuvo y tiene sus consecuencias para la raza humana. O sea, nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa maldición por el pecado de Adán. Pero aquí ya no va a haber más maldición. Y agrega, dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. Ahí va a estar el trono de Dios y del Cordero. ¿Y qué va a ocurrir? Dice, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. ¿Quiénes serán los siervos en la Nueva Jerusalén? Serán los que del milenio pasen para los cielos nuevos y tierra nueva, para la nueva tierra. Recordemos que para este momento ya la iglesia ha sido arrebatada y se han llevado a cabo las bodas del Cordero, de manera que nosotros como cuerpo de Cristo estaremos ocupando un lugar privilegiado en la Nueva Jerusalén celestial. Pero aquí Juan nos va a estar describiendo aspectos de la Jerusalén celestial y de la Jerusalén terrenal, la Nueva Jerusalén terrenal. Como habla de maldición. Sí, hermano Raulito. Solo una preguntita. ¿Y los levitas dónde van a estar? Buena pregunta. Sí. Recordemos que no va a haber templo en la Nueva Jerusalén. El templo será Dios mismo. Entonces, hay un cambio en la estructura de lo que fue el templo antiguo. Entonces, ahí estarán los levitas juntamente con las otras 11 tribus en Jerusalén. Los salvos, los que hayan quedado vivos de los judíos al final del milenio. No todos los judíos. Solo los que conservaron su santidad y que no se rebelaron en contra de Dios y no se dejaron marcar por la bestia y que llegó el final del milenio y que son trasladados a la Nueva Jerusalén. Ellos van a estar ahí. Vimos que la Nueva Jerusalén, la ciudad, tiene 12 cimientos. Y esos 12 cimientos, sus nombres son los de los 12 apóstoles. Y vimos que sus 12 puertas son los nombres de las 12 tribus de Israel, incluyendo los levitas. Hermano pastor. Sí, hermana Telmita. Esos los nombres de los 12 apóstoles, o sea, hasta Matías. Hasta Matías. Porque Pablo no entra ahí. No, Pablo no entra ahí porque él no, aunque fue el apóstol de los gentiles, él no entra en el número de los 12. Cuando se habla de los 12, no entra Pablo. Así es. Solo son los 12 apóstoles del Cordero, que son hasta Matías. Perdón, hermano Gustavo, yo entendí, las 12 puertas son los nombres de las 12 tribus. Sí. No de los 12 apóstoles. Yo lo dije al revés.
Eso fue lo que yo oí, que eran los nombres de las 12 tribus. Sí, Pero aquí viene hermana Estelita y dice son los nombres de los 12 apóstoles menos uno, correcto. Pablo. Sí. Perdón, se apagó su micrófono. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? La respuesta a cuál, hermano Raulito. A los nombres de las 12 puertas. Las 12 puertas son de los... permítame, déjeme confirmarlo porque ahorita ya me puso... Perdón, en duda. hermano, creo que está preguntando, aparte de las 12 puertas, los 12 cimientos. No sé si se refiere a lo mismo. Muy bien, así es la cosa. Dice, vamos a ver, déjeme ver. 12 puertas y 12 cimientos. Ah, Sí. Pastor, Sobre los 12 cimientos, ahorita voy. Están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, en los 12 cimientos. Eso está en Apocalipsis 21:14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Estamos? ¿Es eso, hermano Raulito? así es, así Los, es. los 12 Muchas cimientos son gracias. los 12 cimientos son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Apóstoles. Cordero. Muy bien. Las 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus. De las 12 tribus. Muchas gracias. Ok, Muchas parece gracias. bien. Ok. Usted decía que como está hablando de que no habrá más maldición, se asume, y nosotros sabemos por la Biblia, que hoy el mundo en que estamos está bajo maldición. Y eso lo podemos ver en Génesis 3:17. Aquí está. Dice, y al hombre dijo, refiriéndose a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Y aquí está, miren, amarillo. Maldita será la tierra por tu causa. Hasta el día de hoy. Y eso va a perdurar hasta el final del milenio, esta maldición. En la Nueva Jerusalén ya no habrá maldición. Hermano, Dice, pastor, sí, perdón, hermano. aparte de la maldición a la tierra, también todo niño, todos nacemos ya con el pecado, Correcto. ¿verdad? Con el pecado original. Y entonces eso ya no se va a dar tampoco. Correcto. Así es. Lo vamos a ver ahorita a continuación. Gracias, hermana Temita. Y dice también, mire, en Génesis 3:17, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor. Es parte de la maldición, de esta maldición. Entonces, como dice que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, veamos qué nos dice la Escritura de esas consecuencias de la maldición de Dios. Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá. ¿No era ese el diseño de Dios para que la tierra produjera espinos y cardos? Pero a consecuencia del pecado, de la desobediencia de Adán, hasta el día de hoy la tierra produce espinos y cardos. Y no solamente eso, sino que dice, y comerás plantas del campo. Si está bajo la maldición esto, quiere decir que en época de Adán no era esa su dieta de comer plantas del campo, porque lo está poniendo aquí como parte de las consecuencias de la maldición de Dios. En el 3:19 de Génesis dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, parte de la maldición. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta, o sea, hay un término, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Toda esta maldición, más las consecuencias, eso va a desaparecer en la tierra nueva. Ya no va a haber esto. Y esto es provocado por la entrada del pecado en la experiencia humana, la cual resquebrajó la comunión entre Dios y el hombre y resultó en maldición.
la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección han hecho posible la eliminación de la maldición, la muerte de Cristo. Entonces dice Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjense que hay palabras, hay términos que si nosotros no vamos a investigar su significado, lo entendemos mal. Cristo fue maldito, de acuerdo con este versículo, dice, hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición. ¿A qué se refiere entonces este texto? Hecho por nosotros maldición. Aquí es donde quiero que anoten y que tengan cuidado y lo recuerden, porque vamos a explicar esto. Cristo nos... Sí. Hermano Gustavo, perdone, y esa maldición de él no fue porque él se hizo hombre para ser igual que nosotros. No, eso Okay. no representa que él se haya hecho maldición por eso. Porque dice aquí, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero si no vamos a entender o a investigar este término de maldición, lo vamos a confundir y vamos a creer que Cristo sí fue maldito. Porque si lo leemos así literalmente, pareciera que eso es lo que está diciendo la Biblia. Suena muy duro y hasta suena como blasfemia decir que Cristo fue maldito. Eso no puede ser. O sea, el sentido común nos dice que Cristo no fue maldito. Aunque dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero veamos entonces el significado de maldito. Puede ser anatema, de latín anatema, y del griego, que no sé qué quiere decir esto, que representa maldito, apartado. Pero aquí está lo interesante. Significa etimológicamente ofrenda. Él fue hecho ofrenda por la maldición, que es diferente a decir que él fue maldito. Él fue hecho ofrenda por la maldición. O sea, él se dio en ofrenda, en sacrificio, para quitar la maldición. Pero él no fue maldito. Dice, pero su uso principal equivale al de maldición, en el sentido de condena a ser apartado o separado o cortado. Porque él fue nuestro sustituto en la cruz. Él llevó sobre sí todos nuestros pecados. Se presentó voluntariamente como un sacrificio, siendo ofrenda al Padre para eliminar la maldición. Como se amputa un miembro cortado de una comunidad de creyentes. O sea, él fue separado, cortado, como se quita un miembro de una comunidad de creyentes. Eso quiere decir maldito en el sentido bíblico. Pero veamos este otro texto que aquí creo que también muchos hemos caído en el error de creer literalmente lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Fue Cristo pecado? Pastor, por favor, vuelva a repetir esto de la maldición, por favor. Ok, vamos de regreso. Desde esto mismo o más atrásito. Donde dice desde que ¿Acá? la maldición, que es maldito el que es colgado de un
de un madero. Ok, vamos Gracias. repitiendo entonces. Correcto, entonces vamos a pasar, es esta parte. Dice, la entrada del pecado en la experiencia humana resquebrajó la comunión entre Dios y el hombre y resultó en maldición. La muerte de Cristo y su gloriosa resurrección han hecho posible la eliminación de la maldición. Entonces Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto es lo que hay que ponerle atención, investigarlo y entender qué fue lo que Pablo quiso decir acá, porque el Señor jamás ha sido maldito. Claro que no. En la forma como nosotros entendemos la palabra maldición. Y agrega ahí, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Pero esta parte que se ha hecho por nosotros maldición, entendamos entonces qué quiere decir maldición bíblicamente. El significado de maldito. O sea, es el sinónimo de anatema, ya está del latín y del griego, que quiere decir también maldito o apartado. Significa etimológicamente que el Señor fue hecho ofrenda por la maldición. O sea, Él se presentó como un sacrificio vivo, voluntario, una ofrenda a Dios para quitar la maldición. Pero su uso principal dice equivale al de maldición en el sentido de condena. O sea, Él fue condenado en lugar nuestro. Él fue nuestro sustituto. Fue apartado o separado para ser sacrificado como ofrenda por la maldición, que también dice que es cortado como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. O sea, cuando se quita a alguien de una comunidad, se está amputando esa comunidad, está siendo cortado. Eso quiere decir también la parte de maldición. ¿Estamos claros ahí, hermana Annalí, o hay todavía alguna duda? Sí, pastor. Gracias. Muy amable. Para servirle. Bueno, veíamos aquí entonces la parte de 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es otra palabra que no podemos decir, es que suena, es imposible que Dios mismo se haya hecho pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí 2 Corintios 5:21. Que al que no conoció pecado, se presentó como ofrenda por el pecado, que es diferente a que él se haya presentado como ofrenda a Dios para quitar el pecado, a decir que él mismo en su naturaleza, él era pecador. Eso es imposible, porque él es Dios. Él no puede pecar y no se le puede atribuir esto. Entonces, al no investigar sobre estos términos, entendemos que el Señor fue maldito y que fue pecador porque fue hecho pecado. Pero eso es una mala interpretación. La interpretación es que Él se hizo ofrenda a Dios por el pecado. Él se hizo ofrenda a Dios para quitar la maldición. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Me interesa esta parte porque esta sí es bien delicada. Si no, usted agarre su micrófono y pregunte. No quiero avanzar si no se entiende esto. Esto es bien delicado. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Amén, hermano. Va, ok. Entonces voy a seguir. Así, todo, la eliminación total de la maldición causada por el pecado aguarda la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Si aguarda es porque hasta en ese momento se va a eliminar totalmente la maldición en los cielos nuevos y tierra nueva. Todavía en el milenio es posible que un pecador sea maldito. Isaías 65:20. Todavía en el milenio. Porque todavía se va a pecar en el milenio. No será la forma de vida general para toda la humanidad de ese tiempo, pero van a haber personas que se van a volver, les va a aplicar el asunto de la maldición,
porque van a pecar contra Dios. Y eso lo dice Isaías 65:20. En el milenio, las naciones no solo disfrutarán de la salud que les proporciona las hojas del árbol de la vida, sino que también disfrutarán de la bendición de la ausencia de la maldición en la nueva tierra, Hermano no en pastor, el milenio. Sí, hermano hermano pastor. Alejandro. Estos que van a pecar en el milenio, en el mismo momento van a ser tirados al Cortados. infierno. Así es. En ese mismo momento Dios los mata. Ok. Así es. Gracias, hermano pastor. Ok, para servir. Ok. Dice, disfrutarán también de la bendición de la ausencia de la maldición. Ya no va a haber eso. O sea, el Señor va a restaurar, finalmente va a cumplir su plan original cuando creó esta tierra y puso a Adán sobre ella y le puso ese huerto, y donde Adán vivía en un medio ambiente donde no sentía ni frío, ni calor, ni vergüenza, ni nada, y que no habían animales feroces, donde el hombre podía convertirse, podría interrelacionarse con lo que hoy nosotros conocemos fieras sin que les ocurriera ningún daño. Eso mismo va a ser en la tierra nueva. Igual el diseño de Dios al principio fue que el hombre viviera eternamente, no que muriera después de ciertos años. Pero en esa maldición por el pecado del hombre, el hombre tuvo que someterse a la muerte. Pero en la tierra nueva no va a haber muerte. Ya no va a haber muerte. Las personas vivirán eternamente. O sea, no se van a contar los años ahí porque va a ser una eternidad. Tampoco va a haber el proceso de día y noche, porque Dios iluminará las 24 horas la nueva Jerusalén, de tal manera que no habrá noche, porque Él no va a llegar y se va a ir y se va a seguir el mismo proceso que hoy tenemos nosotros de día y noche. Él estará iluminando eternamente esa nueva tierra. Ok, sigamos. Entonces dice, el mayor gozo, perdón, vamos a ver. Aquí estamos, sí. Entonces, el mayor gozo de los redimidos, de los que han salido del milenio para la tierra nueva, o sea, los siervos de Dios, su mayor gozo será el servicio de adoración que le rendirán a Él, al Señor. Hablaba de siervos, ¿verdad? Que sus siervos le servirán. Entonces, ese mayor gozo de los redimidos, o sea, los siervos de Dios, será el servicio de adoración que le rendirán a Él. O sea, va a ser una adoración permanente, eterna también. Ese va a ser el mejor de los servicios que los siervos le darán a Dios en ese periodo de la tierra nueva. Versículo 4. Y verán su rostro. Verán su rostro. Mire qué cambios tan profundos se van a dar en la tierra nueva. Hoy ninguno podemos ver el rostro de Dios. Pero aquí dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Juan nos está describiendo todo lo que va a ocurrir en la nueva Jerusalén. Hasta el versículo 5 vamos a ver todavía descripciones que Juan está dando de la ciudad santa. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Los que no aceptaron identificarse con el anticristo, o sea, no se dejaron marcar por la bestia, y que fueron perseguidos, y en la mayoría de los casos fueron martirizados, o sea, fueron muertos, esos mártires estarán en la nueva Jerusalén y llevarán en sus frentes el nombre de Dios y del Cordero, porque no se dejaron marcar por el anticristo en sus frentes. Pero Dios pondrá su marca sobre ellos, en sus frentes llevarán el nombre de Dios y del Cordero. Los que pasen del milenio para allá y estos que no se dejaron marcar. Sin lugar a dudas,
quienes verán su rostro y en cuyas frentes estará inscrito el nombre, serán los redimidos del Señor, esos que fueron comprados con la sangre del Cordero y recibieron el regalo de la vida eterna mediante la fe en Él. Dice, y verán su rostro. Si se refiere a Dios el Padre, habría que plantearse la cuestión de armonizar el hecho de que Dios es espíritu. Y dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero dice que verán su rostro, y Dios es espíritu. ¿Cómo armonizamos eso? ¿Cómo lo entendemos? Otra cuestión es el hecho de que Jesucristo es el revelador de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero hay que recordar las palabras de Cristo a Felipe, de Juan 14:9. Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, como dice, que verán su rostro, es probable que vamos a ver el rostro de Cristo y que eso involucra ver el rostro del Padre, de acuerdo con este texto. Porque también por otro lado podemos ver y considerar que es necesario considerar las palabras de Cristo de Mateo 5:8, cuando dice él, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las palabras de Juan en 1 Juan 3:2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Este texto declara algo estupendo que aguarda a los hijos de Dios. Entonces, es probable que sí veamos el rostro de Dios, de acuerdo con todas estas promesas que el Señor deja establecidas en la palabra. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. En este mundo no. Tendrá que ser en el nuevo mundo. Mire el privilegio que vamos a tener y lo que se va a perder la mayor parte de la humanidad por no haber creído en Jesucristo, por no creer en Él. Mientras ellos van a estar sufriendo en un lugar de tormentos, nosotros, como hijos de Dios, estaremos adorando al Señor en espíritu y en verdad, viendo su rostro, contemplando la hermosura de nuestro Dios. Eso no tiene precio, hermanos. Eso no hay palabras para describir qué va a ocurrir en ese momento. Incuestionablemente, el creyente verá la gloria de Dios en la Nueva Jerusalén. No causa ningún problema teológico ni exegético entender que en la nueva ciudad celestial, el Hijo de Dios verá el rostro del Cordero. El Hijo de Dios, o sea, nosotros veremos el rostro del Cordero. Eso no tiene ningún problema teológico ni exegético. Eso lo entendemos perfectamente bien. El revelador de Dios, y que al mirarlo ocurra lo que el Señor dijo a Felipe. Esa es la otra teoría. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No podemos aclararlo 100% porque este todavía es un misterio que no está completamente revelado, pero que deja entrever que es posible que veamos
literalmente el rostro de Dios. O puede ser que al ver al Cordero, al ver a Cristo, ahí se cumpla esta parte de que al ver al Señor estaremos viendo al Padre. Bueno, dice el versículo 5. No habrá ahí más noche. Está hablando de la Jerusalén terrenal, la nueva Jerusalén terrenal. Porque obviamente en la Jerusalén celestial se descarta que haya noche. En el cielo de Dios del día de hoy, ahí no hay noche. Hay noche solo en este planeta Tierra, pero en el tercer cielo donde Dios tiene su trono, ahí no hay noche. Entonces, si ahí va a estar, de ahí va a descender la Jerusalén celestial, obviamente que no va a haber noche. Entonces, está hablando aquí de la nueva Jerusalén terrenal. Y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mire qué cierre tan extraordinario del libro de Apocalipsis, con promesas tan importantes, tan alentadoras, que nos hacen hacer cualquier tipo de esfuerzo para perseverar hasta el final, hasta que el Señor venga por su iglesia y no apostatar. Lamentablemente, muchos han apostatado de su fe y se van a perder esto. Y no solo se van a perder esto, sino que estarán experimentando cosas terribles, indescriptibles. El apóstol Juan reitera la diferencia entre la antigua creación y la nueva, en lo que respecta al ciclo de día y noche. En la nueva creación, o sea, la nueva Jerusalén terrenal, no existirá la noche. Yo sé que para todos nosotros nos causa una serie de cuestionamientos, de preguntas. ¿Y qué va a pasar entonces con la gente? No va a descansar. Después de trabajar, no van a reposar, no van a tener una forma de vida como la tenemos el día de hoy. Hermanos, ahí es algo totalmente diferente a lo que nosotros experimentamos el día de hoy. Y quizás muchas de estas cosas nosotros no las vamos a poder explicar porque no están totalmente reveladas. O sea, nos dan una idea de cómo va a ser. Zacarías 14:6 dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Y el versículo 7 dice: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Aquí se está refiriendo al milenio. Está haciendo una comparación, un contraste con lo que Juan dice en el Apocalipsis. Los habitantes de la ciudad santa no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. El hombre hoy, actualmente, o en el milenio, no podría vivir en la tierra actual sin la luz del sol. Si el sol se ocultara el día de hoy permanentemente, se muere todo lo que tenga vida. Nos moriríamos todos. La vegetación se moriría, los animales, las aves, los peces, todos morirían. La raza humana moriría porque no se puede vivir sin la luz del sol. Pero en la nueva tierra, el sol no será necesario para la vida de los santos, porque la luz de Dios, la gloria de Dios, el refulgente destello de la luz que Dios va a despedir, va a ser más que suficiente para darle vida a las personas en la nueva tierra. Bueno, hasta aquí Juan nos va a describir la parte del versículo 5, la parte de la nueva Jerusalén. La causa de por qué no hará falta luz de lámpara ni la luz del sol es sencillamente porque la luz de la gloria de Dios reemplaza a todas las demás luces. La luz de Dios y del Cordero será tan plena, tan gloriosa y permanente que la noche ya no puede existir en esa ciudad. Y cuando dice y reinarán por los siglos de los siglos,
Este va a ser el cumplimiento de la promesa que Dios dio a través de Daniel capítulo 7, versículos 18 y 27. ¿Y qué decía Daniel en esos versículos? Daniel 7, 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. El reino lo recibirán los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es un reino que no tiene fin, no tiene término. Y el versículo 27 de Daniel 7 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Miren cuántas profecías se van a cumplir. Hasta en ese momento se van a materializar muchas de esas profecías que fueron dadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es solamente para los hijos de Dios, no es para todo el mundo, solo para los hijos de Dios. El reino milenial desembocará en el reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva. El propósito eterno de Dios para con el hombre, oiga, el propósito eterno de Dios para con el hombre tendrá su perfecto y absoluto cumplimiento en tiempos escatológicos, o sea, lo que estamos mencionando como cielos nuevos y tierra nueva. Esos son los tiempos escatológicos. Ahí el propósito eterno de Dios se va a cumplir. Y eso lo podemos ver en Salmo 8, en Hebreos 2, del 5 al 10. El Mesías reinará eternamente por los siglos de los siglos, según Apocalipsis 11, 15 y 17. Y sus santos reinarán con él, no sin antes pasar por el reino mesiánico en la tierra, porque ahí arranca el reino del Señor en el milenio. Apocalipsis 20, 4 a 6. Después tendrá lugar la nueva creación y la manifestación de la nueva Jerusalén, la Jerusalén terrenal, donde los santos reinarán por los siglos de los siglos. Hermano pastor, Sí, yo tengo una duda. Sí. En la nueva Jerusalén, o sea, la Jerusalén celestial, ahí estaremos con cuerpos glorificados, dedicados a la adoración del Señor. Es la ciudad de oro y de piedras preciosas. Correcto. La Jerusalén terrenal, ahí van a pasar los que quedaron vivos con vida del milenio. Así es. Entonces ellos van a trabajar la tierra y tendrán todas estas cosas, pues de que el león estará con el cordero Sí. y todo eso. Pero si pasan con vida, ellos pasarán parejas, tendrán hijos, Sí. y ellos subirán a adorar al Señor, dice, ¿verdad? Una vez al año. Pero si van a tener hijos y no van a morir. Sí. Se va a poblar. Recuérdense que ya no habrá mar. Ajá. Nosotros ni idea tenemos cómo va a ser esa tierra, si va a ser del tamaño del globo terráqueo donde estamos el día de hoy, o si va a ser el doble, no lo sabemos. ¿Qué dimensiones va a tener esa nueva tierra? ¿Verdad? Pero ahí estarán poblando los que pasaron del milenio, que quedaron vivos. Ajá. Y que fueron fieles al Señor, tendrán sus propios hijos y van a llenar esa tierra eternamente. Yo sé que es difícil entenderlo, pero ¿cuál era el propósito original de Dios cuando puso a Adán y a Eva? Les dijo, fructificad y llenad la tierra. Ajá. Pero ¿cómo pecaron? Entonces la gente empezó a morir y no se cumplió ese propósito. Ahora en la nueva tierra, ese propósito se va a cumplir. Como las gentes no van a morir, van a tener hijos y nietos y todo lo que conocemos de la reproductividad del ser humano. O sea, ellos iban a tener, digamos, nosotros en la Jerusalén celestial no va a haber memoria, pero en la Jerusalén terrenal sí ellos van a ser como nosotros, digamos, solo que sin pecado. Como estamos ahorita, pues, como humanos. Correcto. Solo que sin pecado. Van a tener memoria, van a comer, van a todo lo que tenemos.
Lo Perfecto. único es que no van a morir y se van a sobrepoblar, ¿va? Sí, correcto. Ujú. Que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? O Ajá. sea, nosotros en nuestra mente pensamos, si Adán no hubiera pecado y se hubieran reproducido, ¿cuántos millones de habitantes habríamos el día de hoy? Porque ¿cuántos millones han muerto, en el Sí. diluvio y las guerras y todo eso? Han muerto mucha gente por enfermedades. ¿Cuánta gente habría hoy? Pero para Dios no era problema la población, el número de personas poblando el mundo. Él tenía todo perfectamente diseñado. Pero como eso no se logró, entonces ahora, en este nuevo proceso, en esta nueva etapa, que el Señor hace un cielo nuevo y una tierra nueva, ahora la gente sí se va a reproducir sin que muera y esa tierra se va a llenar de adoradores de Dios, de Ajá. servidores de Dios, ¿verdad? Y que como ellos van a tener un cuerpo humano como el nuestro el día de hoy, sí van a tener necesidad de comer. Sí, pues ¿verdad? sí van a... Y no se van a morir, entonces quiere decir que no se van a enfermar, pero sí van a poder comer de las hojas del árbol de la vida para salud, para mejorar, como decir, tomar un multivitaminas, algo así, ¿verdad? Para tener una mejor salud, no por enfermedad. Eso se va a dar en ese periodo, de acuerdo a lo que la escritura señala aquí. Gracias, hermano. Ok. Bueno, sigamos. Dice, vamos a ver, entonces dentro de este capítulo 22, que es el último, se habla también de la venida de Cristo que está cerca. O sea, estamos regresando en el tiempo, en este pasaje de Apocalipsis 22, y va a describir algo acerca de la venida de Cristo que está cerca. Te dice el versículo 6, o sea, aquí ya dejamos fuera lo de la Jerusalén celestial y la terrenal. Aquí nos ubicamos en otro periodo para atrás. Dice, y me dijo, ¿quién le dijo a Juan? Recuerden que le está hablando uno de los ángeles que tenía las 7 copas. Él sigue hablando ahí, dice, y me dijo, estas palabras, o sea, las anteriores que hemos visto, son fieles y verdaderas. O sea, no hay que tener la menor duda de que lo que él ha descrito y el ángel le ha dicho se va a cumplir. Son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. No es Jesucristo. En este caso no es Jesucristo. Y lo resalto aquí porque cualquiera al leerlo pensará, como dice su ángel, no dice otro ángel, se pensaría que es Jesucristo, pero vamos a ver que no es Jesucristo, sino que es un ángel especial, un ángel del Señor que tiene una jerarquía especial dentro de los ángeles y que el Señor lo usa para estos eventos. Y ese es el que está diciendo estas palabras, que esas palabras son fieles y verdaderas y que Él es el Dios de los espíritus de los profetas y que ha enviado su ángel. ¿Para qué? Vamos a ver. Juan es, además de apóstol, un profeta, porque el Apocalipsis 95% es profecía. Entonces, quiere decir que Juan fue usado como último profeta de los profetas de Dios. Juan es además de apóstol, un profeta con la misma autoridad divina que cualquier otro profeta de las Escrituras para escribir la palabra inspirada de Dios. Porque este libro de Apocalipsis es una revelación de eventos escatológicos que solo podían ser dados por medio de un profeta. Entonces el Señor usa a un apóstol y lo convierte en profeta y revela esta palabra inspirada de Dios. Cuando Juan dice estas palabras son fieles y verdaderas, se está refiriendo a la totalidad del Apocalipsis y no solo al capítulo final. Se está refiriendo a todo el libro, no solo al capítulo 22 o capítulo 21. Estas palabras son fieles y verdaderas, todo lo que contiene el libro de Apocalipsis. La inspiración de las Escrituras tiene que ver con el hecho de que Dios sopló su palabra en los profetas. O sea, los inspiró. Los profetas genuinos escribían, dirigidos por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en 2 Pedro 1, del 16 al 21. Veamos solo un versículo de 2 Pedro,
de 1 y versículo 19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los acontecimientos narrados en el Apocalipsis podrían ocurrir en cualquier momento, podría ser hoy. Puede ser hoy en los siguientes minutos, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, dentro de 5 años, no sabemos, pero puede suceder en cualquier momento. Hay una advertencia de la inminencia de los hechos anunciados en el Apocalipsis. También hay una declaración respecto a que habrá una ejecución rápida de los juicios de Dios en el periodo de la gran tribulación y de los acontecimientos que se anuncian. Cuando comiencen a suceder todos estos eventos del Apocalipsis, y pueden comenzar en cualquier momento, serán ejecutados con asombrosa velocidad. Asombrosa velocidad. O sea, ni cuenta se va a dar la gente cuando estén ocurriendo. Entonces, la pregunta aquí podría ser, ¿para qué es enviado su ángel? Porque está hablando ahí de su ángel. Ha sido enviado para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder dentro de mucho tiempo. ¿Verdad que no es así? Deben de suceder pronto, no dentro de mucho tiempo. Estamos a las puertas. Esto va a suceder, como decía hace un momentito, puede suceder hoy, puede suceder mañana, no sabemos. Pero dice que cosas que deben de suceder pronto. De modo que el Apocalipsis es clasificado como una genuina profecía. Su origen es divino, según Apocalipsis 1, versículos 1 y 2. Segundo, el autor humano es confirmado por Dios como un profeta verdadero, hablando de Juan, cuyo mensaje es verdadero. Apocalipsis 1, 9 al 11, 1, 19, 22 del 6 al 10. Y tercero, el cumplimiento de todo lo que está escrito en este libro es ciertísimo. Apocalipsis 17, 17, 22, 18 y 19. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Y luego viene una bienaventuranza. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Importantísimo este versículo 7. He aquí, vengo pronto. Dice que para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Estas palabras son fieles y verdaderas, reveladas por el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Usó a su ángel para mostrar a los siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y luego aquí dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este, no dice este capítulo, de este libro. Lamentablemente hoy en muchas congregaciones no se enseña ni se predica sobre el libro de Apocalipsis. Y es una gran bendición haber estudiado este libro para nosotros, hermanos, porque nos abre el sentido, nos abre la mente, nos abre el panorama de lo que va a acontecer y nosotros estamos plenamente informados de lo que va a suceder y cuándo va a suceder. Por eso dice, bienaventurado el que guarda, el que pone en práctica, el que no desecha, el que no se olvida de las palabras de la profecía de este libro. Son las 12 en punto. Vamos a seguir el próximo domingo con el versículo 7. Les dejo el tiempo para preguntas.